Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andres, a giant. WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a run! If not, our world is watching. Hola, ¿qué tal, amigos del wrestling? Hoy volvemos con un episodio de Stunner Podcast. En él vamos a realizar un repaso rápido a la actualidad más interesante de WWE, All Elite Wrestling y de otras empresas. Además, os traigo una sección nueva que realizaré de vez en cuando y en la que en esta ocasión voy a hablar sobre el primer campeón mundial de los pesos pesados en el Pro Wrestling. Sin más dilación, vamos a empezar con WWE, ya que tenemos mucho de lo que hablar y no me gustaría extenderme tanto como en el podcast anterior. El primer tema del que me gustaría hablar hoy es la rivalidad entre Edge y Randy Orton. La verdad es que la vuelta de Edge finalmente no se ha dado para el plano del main event, como yo pensaba, al igual que tampoco su contrato es de un con más parecido al de un luchador normal, que es lo que yo creía que iba a ocurrir, sino que se acerca mucho más a lo que es el contrato de Brock Lesnar. Diversos medios han informado que el contrato de Edge con WWE es de una duración de 3 años, a unos 3 millones de dólares anuales, con 5 combates pactados. Lo que no tengo claro es si es por año o por esos 3 años, y 25 apariciones en shows semanales. Yo imagino que estará más cercano a 5 combates anuales que a 5 combates en 3 años, lo que me parecería bastante ilógico para un contrato de tanto dinero. Ha llevado a que WWE pues, nos haya tirado un poquito del hilo nostálgico, trayéndonos un segmento de Raw en el que la reunión de Rated RKO parecía posible, y finalmente Orton pues actuó como lo que es, como la víbora, y atacó duramente con la silla a Edge. La verdad que me parece una decisión creativa súper interesante, porque realmente Orton, tras la lesión de AJ Styles, se quedaba un poco cojo de cara a WrestleMania, y creo que un combate entre Edge y Randy Orton en WrestleMania es un dream match para cualquiera, y más si cabe si pensamos que no creíamos que íbamos a ver volver a luchar a Edge. Así que su primer combate individual después de su lesión sea contra Randy Orton tiene mucho interés para todo el público realmente de WWE. La verdad que me gustaría que no hagan como con Lesnar y que Orton acabe cargando con la mayoría de la rivalidad, pero bueno, con que Edge aparezca bastante, con que su rivalidad esté bien construida, yo voy a ser feliz. Así que alegría que ha vuelto Edge. Ahora, de la rivalidad entre Edge y Randy Orton pasamos a otra rivalidad, la de Rhea Ripley y Charlotte Flair, ya que Rhea Ripley apareció en este último Raw para retar a Charlotte, ganadora del Royal Rumble femenino, y creo que valorándolo durante un tiempo, este tiempo de reflexión que he tenido entre que he grabado el podcast y que lo he vivido, de hecho grabo el podcast antes de NXT, por lo que no sé a ciencia cierta si el combate se va a realizar, aunque prácticamente todos creemos que va a ocurrir, pero me parece una decisión creativa bastante pobre. Creo que no han conseguido crear una retadora potente en NXT para Rhea, y que al final tampoco han sabido muy bien cómo trabajar el personaje de Charlotte. De hecho, creo que están forzando muchísimo que llegue a los 16 reinados de su padre, y se va a convertir en algo contraproducente, sobre todo de cara a su impacto en el público, como le pasó a John Cena en su momento. Creo que es un combate que es realmente muy potente, que es muy interesante y que llega en un momento que no beneficia a ninguna de las dos. Las dos son dos buenísimas luchadoras, pero creo que podrían hacer algo en el main roster en el futuro con mucho más sentido y con un mejor background y sin prisas, que construir esta rivalidad ficticia alrededor de un título menor para Charlotte, y eso realmente hubiera permitido que Shayna hubiera ganado y se convirtiera en una retadora legítima para el título en el main roster. Otro tema del que me gustaría hablar en el apartado de WWE es la mejoría de los programas de Raw. No sé si la gente estará de acuerdo conmigo, pero lo cierto es que estoy muy contento con cómo han ido los primeros episodios del 2020, y es que creo que en general Paul Heyman ya se está aclimatando a eso de dirigir el programa de nuevo, como ya hizo con SmackDown en su día, y ha conseguido que muchos luchadores que estaban siendo realmente infrautilizados estén empezando a participar de una manera más activa en los shows e incluso que tengan cierta relevancia. Puede parecer una tontería, pero realmente
eso los motiva a pensar que en algún momento su situación puede llegar a cambiar. Las historias sí que no han mejorado demasiado, me parece que siguen un poco faltas en cuanto a calidad, sobre todo en el hecho de que se está volviendo a fórmulas antiguas y poco atractivas actualmente, como podría ser el caso de la storyline entre Lana, Liv Morgan y Bobby Lashley, de las que ya hemos visto bastantes en realidad. Pero sí que han mejorado en su estructura, se cuentan mejor, parece que aunque no te parezcan atractivas, pues sí que no te importa seguirlas. Por ejemplo, a mí antes me pasaba con ciertas stories que se realizaban en Raw o SmackDown, que es que directamente las pasaba, es que ni siquiera las veía, no tenía ningún interés en ellas. Por poner una pega, sí que pienso que se están rellenando mucho los shows con combates de jobbers, ya sea Mojo Rawley, Eric Young, y realmente creo que, por ejemplo, no Moyo porque no es un luchador que me apasione, pero sí creo que Eric Young tiene un potencial brutal, muy desaprovechado, y creo que hay tiempo de sobra para darle minutos de calidad. A pesar de que no sean un luchador del plano estelar, sí que creo que podría haber grandes combates contra luchadores mid-card a los que se les quiera potenciar, como podría ser, por ejemplo, Humberto Carrillo. Ahora llegamos a uno de los temas que más ganas tenía de tratar en el podcast, de hecho lo comenté en Twitter, y es la cartelera que tenemos hasta el momento, justo antes de que se grabe el episodio de NXT de esta semana. Lo siento, pero es que no puedo grabar en otro momento. Y es el NXT TakeOver de Portland. La verdad que va a ser en un par de semanas y vamos a tener un montón de combates interesantes. Por un lado, el Finn Balor versus Johnny Gargano, que están enfrascados en una rivalidad que me parece súper interesante, que están vendiendo muy bien, con menos promos conjuntas de lo habitual y con un trabajo más en solitario, sobre todo de Finn Balor, que es el que más se está exponiendo públicamente, por decirlo de alguna manera, y está haciendo un trabajo genial como heel, por cierto. A mí me parece que lo está haciendo increíble y que realmente se demuestra en cosas como esta porque es el luchador de tan altísimo nivel que creo que el roster principal de WWE se está perdiendo sin ningún sentido. También tendremos el Dakota Kai contra Tegan Nox en un combate callejero que la verdad que han llevado trabajando desde Worlds Collide. Las dos tienen un muy buen potencial y creo que si les dan tiempo en el evento puede entrar en uno de los mejores 3 combates de la noche. La cosa es que bueno, en el NXT pasado no le dieron demasiada cancha, fue un combate de 3 minutos bastante rápido, que acabó con intervenciones y demás, y me parece que lo tienen que hacer mejor si queremos ver realmente todo el potencial que tienen estas chicas. También tendremos a Rhea Ripley defendiendo el campeonato, previsiblemente con éxito, ante Bianca Belair. Realmente me parece que el combate se ha convertido en un poco anticlimático porque yo esperaba que fuese un combate de transición, sí, y creo que era obvio que Ripley iba a ganar, pero cuando se ha sabido lo del reto a Charlotte, me parece que se han adelantado demasiado y que realmente ya no hay ninguna esperanza de que Bianca logre arrebatarle el título. Sin saber lo de Charlotte, quizás sí que nos hubiera quedado la posibilidad de y sí, pero ahora está clarísimo que no va a ser así que bueno, un combate de transición. Bianca dará un combatazo como hace siempre porque me parece una luchadora de sobresaliente y bueno, tengo ganas de verlo, aunque no me apasiona por el hecho de que es el resultado claramente. Luego tenemos a The Undisputed Era y a Cruiserweights, que se van a enfrentar después de que estos últimos ganaran el Dusty Road Classic. Es un combate que me llama bastante la atención y creo que vamos a ver un wrestling de muchísima calidad. No soy muy partidario de que Undisputed Era pierda los títulos contra Riddle y Pete Dunne, aunque sí que creo que va a ser así. Y voy a comentar por qué más adelante, ahora cuando hable del combate que más me apasiona de toda la cartelera. Ese combate, por supuesto, es el de Adam Cole y Tommaso Ciampa, que van a tener por fin el combate que todos los seguidores de NXT hemos esperado desde que volvió Ciampa. Ha costado, pero bueno, al final Daddy's home y viene a por Goldie. Así que Adam Cole, que ha cuidado muy bien el título desde junio del año pasado, tendrá que enfrentarse a probablemente uno de los mejores performers de WWE. Creo que va a ser un combate muy espectacular, que en calidad va a estar muy cercano a los Cole Gargano. Viendo la situación, yo diría que Ciampa va a recuperar su título. Esto sería bueno aprovecharlo, y a esto me refería cuando hablaba del combate por el cinturón en parejas, para mandar a Undisputed Era al roster principal.
Vaya por delante que yo no quiero que ningún luchador de NXT suba al roster principal, porque creo que NXT es un producto muchísimo mejor, infinitamente mejor, pero creo que Undisputed Era podría realizar un trabajazo en Raw si se confrontan con el stable que está formando AOP, Seth Rollins y Buddy Murphy. Creo que entre ellos podrían hacer un muy buen trabajo, podrían incluso de cara a WrestleMania o posterior a WrestleMania se podría edificar una rivalidad muy interesante que, bueno, podría acabar o con la victoria de Seth Rollins o con la reconversión de Seth Rollins en un face de nuevo para, yo que sé, si quieren intentar enfrentarlo por algún cinturón con el campeón en ese momento, con Drew McIntyre o yo no lo sé, pero creo que tienen muchas posibilidades de que Undisputed Era suba al roster principal en breve. Ahora pasando un poquito por encima de All Elite Wrestling, quería comentar 2 o 3 cosas que me han parecido bastante interesantes de las últimas semanas, así que bueno, empezamos con ello. En primer lugar quiero hablar del Cody contra MJF, la verdad que estoy súper emocionado con este combate, me encanta MJF, me encanta Cody y creo que junto al Jericho Moxley es evidente que están siendo las 2 grandes atracciones de los shows semanales. Dynamite ahora mismo se está centrando muchísimo en estos 2 combates. Además creo que lo hacen de una manera bastante lógica porque son los que quizá están atrayendo más la atención del público. La verdad que a mí me gustaría que la rivalidad se alargue un poco más allá de Revolution y es que con cada promo de MJF contra Cody me vuelvo loco, o sea, me parece increíble lo bien estructurado que lo hace, la calidad que tiene con el micro y realmente es que MJF lo tiene todo para triunfar. Es verdad que he visto algunos comentarios en contra de esta rivalidad en redes y la verdad que no termino de entenderlo. Creo que Cody está haciendo un trabajo muy bueno. Creo que, por ejemplo, el buqueo de las condiciones para que se dé el combate está siendo muy interesante, muy divertido. En el crucero tuvimos la doble super kick de los Bucks. No sé, creo que está siendo bastante interesante. Así que a mí me está gustando y espero que eso, que se alargue un poquito más allá de Revolution y que podamos ver algo más de esta rivalidad. Por otra parte, quería destacar especialmente a un luchador, sobre todo en las últimas semanas, y es Adam Page. Creo que la construcción de su personaje está siendo muy fuerte y como diría Marcelo Rodríguez, Adam Page es mi caballo. Está on fire, nos da unos combates muy buenos, está ejecutando su personaje a la perfección y realmente creo que va a acabar rompiendo en algo muy bueno. Yo sinceramente les quitaría pronto los cinturones a Kenny Omega y a él y empezaría a crear una rivalidad buena que les ponga en valor dentro de la compañía. Y es que yo entiendo que Jericho y Moxley ahora mismo están un peldaño por encima, sobre todo para el público americano. Pero es que Adam Page tiene un potencial que creo que su posición ahora mismo es estar en la órbita del campeonato mundial. Y una vez que la rivalidad entre Jericho y Moxley acabe, no se me ocurre ahora mismo ningún luchador mejor para entrar en esa lucha por el cinturón. No sé si contra Moxley, no sé si contra Jericho, no tengo muy claro todavía cuál va a ser la decisión que tome All Elite respecto al campeonato, pero creo que Adam Page tiene que estar más pronto que tarde y una rivalidad más o menos larga contra Kenny Omega puede darles a los dos ese impulso. Y por último, de All Elite Wrestling quería hablar sobre su división femenina y es que me siguen dejando bastante frío. No entiendo que no hayan realizado un esfuerzo para llevarse a ciertas luchadores como a Mercedes Martínez hace relativamente poco o a Chelsea Green hace más tiempo, pero ya con la empresa formada, realizando contrataciones y creo que realmente eran luchadoras que podían aprovecharse muy bien. Otra luchadora muy aprovechable, por ejemplo, para mí es Ali, que realmente no tengo muy claro por qué se ha convertido en una simple manager, entre comillas, pero realmente creo que podrían haberle dado algo más importante dentro de la división, alguna historia con otra luchadora, no lo sé. Por ejemplo, sí que tenemos a Nyla Rose, que se ha convertido en la retadora de Río, pero realmente es que me parece una luchadora muy limitada, que no está teniendo tampoco muchísimo protagonismo, y creo que otras luchadoras como Britt Baker, por ejemplo, podrían ejecutar mejor el papel que está haciendo Rose ahora mismo.
Por otra parte, sí que creo que en estos momentos y con All Elite intentando fidelizar al público, hubiera sido una decisión creativa más acertada el poner a una campeona algo más carismática que Río, porque la verdad que Río, pues sí, es una buena luchadora, es además por su forma física, puede ser divertida de ver, porque parece muy endeble, pero realmente es bastante ágil y hace cosas bastante guays, pero realmente creo que ahora mismo la campeona que necesitábamos como aficionados a All Elite es una luchadora más como Britt Baker. No creo que a corto plazo le vayan a dar el título a ella, pero sí que creo que Brandi Rhodes debería empezar a buscar en ella la cara de la división femenina. Tenía pensado hablar un poquito más sobre otras empresas, quería comentar los combates que se han anunciado para Free Enterprise y Bash vs Press en The Ring of Honor. También quería hablar un poco sobre New Japan Pro Wrestling, comentar un poquito los resultados de New Beginning, pero como realmente no tengo demasiado tiempo y estoy intentando plantear una línea de unos 35-40 minutos como muchísimo de podcast, he pensado que voy a realizar un podcast especial para Ring of Honor y para New Japan. Lo intentaré hacer este fin de semana, aunque no prometo nada porque la verdad que llevo un poquito de lío estas 2 semanas. Y vamos a pasar directamente a la sección que va a tratar un poquito sobre historia del pro wrestling. Y la verdad que tenía bastantes ganas de hacer algo de este estilo. Además, me gusta bastante investigar este tipo de cosas y creo que va a ser bastante divertido. Así que sin más, empezamos. En esta sección de historia del wrestling he decidido traeros por primera vez, no sé, la verdad que no lo he visto en ningún otro sitio, aunque si lo habéis visto en otro sitio pues genial. Creo que bueno, siempre es bueno complementar. Hoy vamos a hablar sobre George Hackenschmidt, que tiene el honor de ser el primer luchador reconocido como campeón mundial de los pesos pesados, dentro del pro wrestling, por supuesto. George Carl Julius Hackenschmidt fue un luchador profesional estonio que nació en 1877 y, como ya he dicho antes, el primero en ser reconocido como campeón mundial del peso pesado. A pesar de ser estonio, Hackenschmidt vivió la mayor parte de su vida en Londres, donde, a pesar de no ser ruso, le apodaban The Russian Lion. Inició sus pasos en el deporte, tratando de convertirse en el hombre más fuerte del mundo, al mismo tiempo que lo compaginaba con ser luchador profesional en San Petersburgo. Por eso mismo es por lo que se ganó el apodo que hemos mencionado antes del León ruso. A partir del año 1900, Hackenschmidt empezó a luchar en diversos torneos de wrestling y se convirtió en una estrella fulgurante. Ganó torneos en Francia, Moscú, Viena, y eso le llevó a Inglaterra, donde de la mano de Charles Cochran, el manager de Harry Houdini, empezaría a girar por diversos estadios y por diversas salas donde se convertiría en una gran estrella. Formó parte del boom en Inglaterra y de hecho muchos creen que fue el causante del boom del wrestling en Inglaterra y se convirtió en un personaje dominante, con una gran capacidad para las sumisiones y que incluso vencía en desventaja. Llegó a luchar en la misma tarde con 5 hombres diferentes, ganándole a todos ellos. Hackenschmidt se enfrentó a muchos luchadores de la época, sobre todo británicos, como Tom Cannon, Tom McKinney, Tom Clayton, y por algún motivo que desconozco, la mayoría de wrestlers ingleses se llamaban Tom, no sé muy bien por qué, no lo he encontrado. Entre los luchadores extranjeros a los que derrotó se encontraban Antonio Pieri, un italiano al que derrotó por 2 veces, y Ahmet Madrali, un turco que se había ganado el apodo del turco terrible, pues ya os podéis imaginar por qué. A este último, Hackenschmidt le dislocó el hombro en su primer enfrentamiento y le ganó fácilmente en el segundo. Tras esto, inició un feudo con Tom Jenkins, un campeón peso pesado de América. De ahí llega la idea de que Hackenschmidt se convierta en campeón mundial de los pesos pesados. Y es que, tras ser una absoluta leyenda en Europa, solo le quedaba hacer las Américas. La primera vez que se enfrentó con Tom Jenkins fue en un combate al mejor de 3 caídas y ganó por 2-0. Después de esto se marchó a Australia, siguió ganando y volvió a Estados Unidos al Madison Square Garden, donde se celebró la revancha contra Tom Jenkins, al que también ganó de nuevo. De hecho, previamente se había pactado que el ganador de este encuentro sería de facto el campeón mundial de los pesos pesados. En su vuelta a Londres, se enfrentó en una triple amenaza al campeón de Escocia, Alexander Munro,
y también a Ahmed Madrali, al que ya le había ganado en 2 ocasiones. Tras ganarles también, le hablaron de Frank Gotch, un luchador de mucho nivel, oriundo de Iowa, y que acababa de vencer por el título de campeón americano a Tom Jenkins, que como ya sabéis fue el perdedor del combate por el título mundial. Hasta ese momento Hackenschmidt mantenía su condición de invicto y fue en el Dexter Park de Chicago contra el ya mencionado Frank Gotch contra el que perdería esa condición. El león ruso no llegó al combate en las mejores condiciones y eso se debe sobre todo a que se negó a entrenar en el mismo club que Gotch, en el Club Atlético de Chicago, así que realizó el entrenamiento por su cuenta. Eso provocó que no llegase con una buena resistencia y que acabase provocando fricciones entre los luchadores. Se produjo un altercado después de que Gotch golpease a Hackenschmidt de manera involuntaria en la nariz y finalmente el combate acabaría por rendición más tarde en favor de Gotch, que se convertía en el nuevo campeón mundial de los pesos pesados. El estonio despreció a los americanos y Gotch pidió una revancha en Europa, aunque no se le concedió y sí que se llevó a cabo en Chicago de nuevo. Aquí Gotch se deshizo fácilmente de Hackenschmidt, que alegaría una lesión en la rodilla. Hackenschmidt, además de una estrella del wrestling, era un hombre exitoso, reconocido por la sociedad de la época. Era un tipo muy culto, hablaba 7 idiomas de forma fluida y eso le permitió hacerse un nombre en todos los ámbitos de la vida pública. Por ejemplo, sin ir más lejos, Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, afirmó que si no hubiera sido presidente de su país, le hubiera gustado ser como George Hackenschmidt. Bueno, espero que os haya gustado un poquito esta nueva sección que he maquinado. Seguiré trayendo nuevas si veo que tiene buena acogida, así que me lo podéis dejar en Twitter o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde se suben los podcasts. Y con esto vamos a cerrar por hoy. Ha sido un placer traeros mis impresiones sobre WWE, sobre All Elite Wrestling y también traeros esta historia que no sé si conocíais, pero si no la conocíais pues ya lo sabéis. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast, que como sabéis será la próxima semana. Y antes de ello intentaré subir uno más breve, como ya os he dicho antes, digamos que una píldora de wrestling, donde hablaré un poco sobre Ring of Honor y sobre New Japan Pro Wrestling. Nos vemos en el próximo. Un saludo.